Buenos días a todos. Bienvenidos a Conocer Mercado Parte 2, Mercado de Capitales e Impuestos. Y le voy a dar la bienvenida a nuestro disertante de lujo, Ignacio Nacho Alú. Nacho para nosotros, Ignacio Alú, contador público, maestría en Derecho Tributario y líder de impuestos de BIMAS. O sea que le pusimos toda la carne al asador, gente. No se pueden quejar porque conseguir un speaker de lujo así no se da cualquier día. Nacho, muchísimas gracias por estar acá, por el tiempo, y bienvenido. Mario, ¿cómo estás? Muchas gracias a vos y a todo el equipo de IMA Educa por la invitación para colaborar. Y gracias a todos los valientes, ahí estoy viendo ya 644, que el lunes 8 de la mañana se prenden para conocer un poco de impuestos y cómo afecta al mercado de capitales. Así que gracias a todos. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy, Nacho? Vamos, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo viene el temario hoy? ¿Por qué tenemos que aprender esta parte de impuestos que no, puede parecer mucho más árida de lo que es, ¿no? Sí, totalmente. Aparte, lo que pasa muchas veces es que uno, y más hoy en día, desde cualquier plataforma vos invertís con 2, 3 clics, ¿no? Y muchas veces no tenemos en cuenta el impacto en cada inversión que hacemos de los impuestos que afectan la rentabilidad. Uno por ahí hace un buen trade, piensa que ganó X% y después cuando le va descontando comisión, impuesto, etcétera, llega al número final, ¿no? Entonces creo que está bueno, por lo menos, a ver, siempre hago la misma aclaración, siempre está bueno en la medida en que se den las condiciones que ahora vamos a ver en unos ratitos, creo que está bueno siempre contratar un contador, eso es lo ideal, y más con este tema tan complejo de lo que es la renta que graba la renta financiera, ¿no? Entonces, eso por un lado, pero está bueno tener un pantallazo, por lo menos, che, qué inversiones están grabadas, por qué impuestos, cuándo se presentan, cómo se pagan, cómo se calculan, cuánto pagan. Creo que eso está bueno tenerlo como referencia. Perfecto. Aclaro por las dudas, Ignacio, disculpame que te interrumpa. Hay algunas personas que están preguntando, el chat no está habilitado. Recuerden, todas las consultas que tengan se hacen a través del espacio de preguntas y respuestas que está abajo en la barra de Zoom, ese Q&A, ¿sí? Todas las preguntas se hacen desde ahí, ¿sí? Por las dudas. Perdón, Ignacio, dale, avanti. Dale. Bueno, ahora les voy a compartir la presentación. Arrancamos. A ver, un poco la idea, como hablábamos recién con Mario, es repasar las inversiones en el mercado de capitales y los impuestos que afectan a las inversiones que hacemos, siempre situados en lo que es impuestos en cabeza de personas físicas, ¿sí? No de empresas o sociedades, que el tratamiento es muy disímil, ¿sí? El temario, vamos a tener dos clases, una hoy, otra el miércoles, dividí el temario en 6 puntos. Por un lado, qué impuestos aplican a las inversiones de personas humanas en el mercado de capitales, el impacto de bienes personales, el impacto también del impuesto a las ganancias, que son los dos impuestos que más incidencia tienen. Por otro lado, el análisis tributario por cada tipo de inversión, eh, otros impuestos quizás con menor impacto, pero que igual afectan y hay que tener en consideración eh, para las inversiones que realizamos, como el impuesto al cheque, ingresos brutos. Y por último, algunos aspectos de planificación fiscal a la hora de armar carteras de inversión, ¿sí? Un primer slide para situarnos bien y les prometo que es lo único de teoría que vamos a ver en todas las clases. ¿Qué graban los impuestos? A grandes rasgos, ustedes saben, en Argentina tenemos más de 160 impuestos, pero los impuestos lo que tratan de captar son tres manifestaciones de lo que se denomina capacidad contributiva, ¿no? Por un lado, lo que es el patrimonio o el stock, ¿sí? A una determinada fecha. Por otro lado, las rentas, ¿sí? Que una persona obtenga durante todo el año. Y por último, el consumo, ¿no? Ejemplos de impuestos sobre el patrimonio, bienes personales. Ejemplo de impuestos sobre las rentas, el impuesto a las ganancias. Y sobre el consumo, IVA a ingresos brutos, ¿no? Que si bien nosotros cuando vamos a comprar, por ejemplo, al supermercado, no lo vemos en el ticket, adentro de ese valor está Ujú. el IVA y todo el ingresos brutos en cascada de toda la cadena, ¿no?
Eso es importante siempre tenerlo en cuenta. Entonces, impuestos sobre los bienes personales. Hoy, la clase de hoy va a ser exclusivamente sobre este impuesto. Vamos a estar viendo inversión por inversión. Así que para tener bien claro qué es lo que graba el impuesto sobre los bienes personales, lo que siempre se dice en la jerga es que graba la foto, ¿no? Graba la foto de aquellos bienes que la ley dice que están grabados, ¿sí? Que la persona posea al 31 de diciembre, ¿sí? De cada año. No importa si vos al 30 de diciembre el 100% de tu stock o de tu cartera está grabada, si al 31 no está grabado y dormís con esos bienes no grabados al 31, no vas a pagar bienes personales, ¿sí? Eso también es importante para tenerlo en cuenta para planificación fiscal. Ahora vamos a ver también al final del curso un poquito de ese tema. Y acá lo importante también es que lo que está grabado son los bienes que taxativamente la ley enumera como grabados, ¿sí? La ley hace una distinción entre los bienes grabados en el país, en el exterior, y los bienes exentos. Entonces, siempre está bueno tener a mano la ley para, si tenemos alguna duda, ir a los artículos o a los incisos de la ley puntual. Lo que no Un tiene tema ley no está alcanzado. Si no está ahí, ya está, no hay duda, no hay discusión. exacto. Muchas veces, ahí también para aclarar algunos temas, muchas veces tratamos de buscarle la lógica a algunas leyes impositivas, el por qué. Algunas se pueden explicar y otras no tanto, ¿no? Recordemos que las leyes salen vía Congreso, se presentan los proyectos de ley y después son los diputados y los senadores los que le van dando forma, ¿no? Entonces, los que estamos un poco más metidos o con el expertise en impuestos, lo que solemos hacer es ir a ver los debates parlamentarios para ver qué quisieron decir con cada artículo, ¿no? Que es bastante interesante, porque si a veces lees la literalidad de la ley, no llegas por ahí a las mismas interpretaciones que ellos le quisieron dar, y es lo que se llama el espíritu de la ley, a dónde quisieron apuntar con cada artículo. Eso es Bien. importante. Bien, vamos de lleno con cómo afecta a bienes personales sobre las inversiones, ¿sí? Yo preparé un cuadrito, después esto también les quería aclarar, si alguno tiene dudas, preparé con las principales operaciones que se realizan a través del mercado de capitales. Si alguno tiene dudas, quiere agregar alguna, mándenos mail y el miércoles tenemos el changüí para también repasarla, ¿sí? Igual todo este material a ustedes también les queda, creo que va a estar bueno de consulta, como les decía antes. Para la liquidación de impuestos es importante un contador que tenga experiencia en estos temas y que sepa liquidar, ¿sí? Ahora, está bueno tenerlo como referencia. Si yo voy a invertir, por ejemplo, en títulos públicos argentinos, ya sé que están exentos. Entonces, por lo menos me saco un tema de encima y digo, bueno, sigo comprando AL30, GD35, que no voy a tener problema, ¿sí? Ahora vamos a ver el detalle de cada una de las inversiones y cómo afecta el impuesto. Perdón, En primer Ignacio, lugar, perdón, hay una pregunta, creo que ya la aclaraste, pero por la duda. ¿Vamos a aprender a hacer una liquidación de impuestos? Creo que es no, mejor, no, creo que es no. mejor ir con alguien que nos ayude, ¿no? Como en Sí, todo. sí, como les decía, el objetivo no es preparar un curso para que ustedes salgan mañana a vender declaraciones juradas de bienes personales, sino que lo tengan como referencia, que eso está buenísimo, porque ustedes por lo menos ya van a estar orientados, che, compro una acción, ¿cuál es el tratamiento? Compro un bono, hago caución, bueno, todos esos temas, tenerlos en cuenta. Y también hay algo importante que vamos a repasar al final, que hay un mínimo no imponible que se va actualizando año a año. Entonces, en la medida en que yo sepa que estoy por debajo y encima me voy al cuadrito y veo que está exento o cuál es el tratamiento, ya tengo un primer pantallazo bastante importante, ¿sí? Ahora, si tengo dudas y digo, bueno, supero el mínimo no imponible que me dice la AFIP por el cual tengo que empezar a tributar, y además la mayoría de las inversiones están grabadas, ok, acá ya paro la pelota, busco a un especialista en el tema y me encargo de trabajar en conjunto para hacer la presentación ante AFIP, ¿sí? Esa es un poco la idea. Vamos Con por otro. acción. Te molesto con otra que creo que tengo un colega Sí. ahí, contador, me parece que pregunta, todo lo que vamos a ver de impuestos sobre patrimonios y rentas, ¿está en la ley de impuestos a las ganancias?
2628 o impuesto sobre el patrimonio y las ganancias son leyes distintas? No, son leyes distintas. El impuesto sobre los bienes personales es la ley 23966 y sí la 2628 es la de ganancias, ¿sí? Que siempre también está bueno cuando buscamos las leyes, a ver, y más en las últimas semanas, por ejemplo, cuando se van haciendo modificaciones a las leyes, está bueno buscar las versiones actualizadas. Eh, las leyes van teniendo muchos cambios, van teniendo muchas incorporaciones, con lo cual las versiones actualizadas está bueno porque inclusive en algunas páginas como Infoleg, cuando uno busca una ley, te aparece el párrafo abajo, artículo añadido por tal y tal ley, entonces te van armando todo ese orden con las nuevas actualizaciones reglamentarias. ¿Sí? Y otro tema también importante para que tengan en cuenta, a la hora de analizar una ley, esto no aplica solo para impuestos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que analizar una ley, muchas veces leemos la ley y nos quedamos hasta ahí. Ahora, la ley sale vía Congreso, ¿sí? ¿Sí? Después, el Ejecutivo emite el decreto reglamentario, donde va reglamentando uno por uno los aspectos de la ley. Y por último, y en este caso, siempre hay una resolución de la FIP detrás, que está bueno cuando vamos a estudiar tener todo eso sobre la mesa, ¿no? Las resoluciones generales de la FIP, el decreto reglamentario y la ley, ¿sí? Eso como técnica a la hora de estudiar leyes. Bien, vamos con acciones. Acá puse algunos ejemplos. En este caso nos vamos a enfocar en acciones con cotización en el mercado. Por ejemplo, Bima, Pampa, YPF, Galicia, Aluar, Habana, IRSA, AUSO. Como ven, puse tanto acciones del panel líder como del panel general. ¿Sí? Bien. Esto no hay distinción entre paneles, sino que es cualquier tipo de acción que cotiza en el mercado. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento? Ustedes quizás esperaban ver acá, bueno, está grabado o exento. En impuestos hay mucho de depende, ¿no? Entonces arrancamos con el primer if. Responsable sustituto. ¿Qué es el responsable sustituto? Acá hay un tema principalmente de recaudación, que lo que hace la FIP es lo siguiente, y cómo está pensado. Por ejemplo, todos nosotros compramos acciones de Bima, de Pampa o de YPF, ¿sí? La FIP, en vez de ir a buscar a cada uno de nosotros, a que hagamos nuestra presentación de la declaración jurada y paguemos el impuesto sobre esas tenencias, lo que hace, que es mucho más sencillo, es decirle a la empresa que pague por vos. ¿Sí? Por eso se llama responsable sustituto. Es decir, el sujeto sobre el que cae el impuesto somos nosotros, personas humanas. ¿Sí? Ahora bien, para poder recaudarlo de una forma más práctica y más sencilla, AFIP le dice a la empresa, che, todos los años vos ingresá el impuesto, ¿sí? Y después recuperalo o no de tus accionistas, ¿sí? ¿Por qué digo recuperalo o no? Porque no es y muchas veces hay confusiones con este tema, no es un régimen de retención, muchas veces van a ver con el tema de dividendos, cuando se pagan dividendos y ven el detalle, ven que descuentan impuestos, impuestos a las ganancias, impuestos sobre los bienes personales, bueno, no es una retención, sino que es el único momento en que la empresa tiene para poder recuperar parte de bienes personales que la empresa ingresó, ¿sí? Las empresas lo pagan y después, en general, si la intención es recuperarlo de los accionistas, porque como les decía antes, el impuesto afecta directamente a la persona humana, ¿sí? No a Bien. la empresa. Ahora, si la empresa decide recuperarlo del accionista, lo que hace es hacer el cálculo. Primero en junio paga el impuesto y después cuando hace distribución, la próxima distribución de dividendo, lo recupera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se calcula ese impuesto? Las empresas pagan el 0,5 del patrimonio neto que surja del balance, es decir, es directo el cálculo. Agarran el patrimonio neto, el 0,5 que corresponda a los sujetos que están obligados a ingresarlo, que son accionistas, que sean personas humanas residentes en Argentina y en el exterior, ¿sí? Y las sociedades extranjeras. ¿Por qué las sociedades locales no se encuentran acá? Porque cada sociedad local ingresa este impuesto. Entonces, si a su vez por las tenencias que poseen de acciones del mercado de capitales, se duplicaría el impuesto, ¿no? Ujú. Entonces, esa es la razón. Importante
este tema, dividendos, cuando chequeemos, seguramente a todos les ha pasado, si en algún momento han comprado una acción y han cobrado un dividendo, las empresas siempre lo aclaran porque no van a recibir el neto, sino que van a recibir el dividendo bruto descontado del impuesto a las ganancias, que eso vamos a ver el cálculo el día miércoles, y después el descuento por el recupero que hace la empresa de bienes personales. ¿Sí? Ahora, la empresa cuando Perdón, recupera, sí. te puedo interrumpir porque imagínate que están lloviendo las preguntas, ¿no? Alguien me parece que se están mezclando temas, pero por las dudas. Si el contribuyente presenta bienes personales y paga, y la empresa también paga como responsable sustituto, ¿se duplica el pago? Sí, al piste, sí, Bien. exacto. O Por sea que eso es es bien. importante contratar un contador, porque estas cuestiones parecen a veces muy sencillas, pero puede pasar. La empresa, cuando te giró el dividendo, no consulta en la FIP, no tiene forma de saber si vos pagaste o no pagaste, con lo cual la empresa lo recupera. Y después, cuando uno va a declarar en la página de la FIP y declara la tenencia en acciones, tiene que indicar en uno de los ítems que es responsable sustituto, es decir, que ya pagó la empresa, ¿sí? Entonces AFIP lo que hace es excluirlo de la base sobre la cual te va a calcular el impuesto a ese momento, ¿sí? Otro tema, hay muchas empresas que no recuperan este impuesto como un beneficio a los accionistas, ¿sí? Es decir, la empresa lo paga y se hace cargo 100%. Termina siendo un gasto en el estado de resultados, en el balance para la empresa, pero se hacen cargo ellos y no se lo terminan trasladando al accionista, ¿sí? Eso es una decisión de cada empresa. Lo lógico es que si el impuesto recae sobre la persona humana, que a fin de cuentas sea la empresa la que lo paga y que después lo recupera. Ahora, cuando digo lo recupera, y esto es importante a tener en cuenta con lo que hablábamos antes, recuerden, nos situamos, bienes personales, foto al 31 de diciembre, ¿no? Llega el 31 de diciembre, yo tengo en stock en mi portfolio cualquiera de todas las acciones que cotizan en el mercado, ¿sí? Ahora, la empresa paga el impuesto en junio. Ahora, si la empresa paga antes de junio dividendos, no va a tener forma primero, de recuperar esa plata. Primero, no sabe cuánto es el impuesto para poder recuperar esa plata, porque en general los balances se cierran entre 4 meses, 5 meses, depende. Empresas que cotizan tienen regímenes trimestrales y tienen tiempos más acortados, pero al calcularse sobre el patrimonio neto, es difícil que puedan antes de tener un balance cerrado, que es la base sobre la cual se calcula el impuesto, poder hacer ese cálculo para después recuperarlo, ¿sí? Hay empresas que hacen varias distribuciones de dividendos en el año o dividen la distribución en varias cuotas, entonces en cada cuota van recuperando una parte. Hay muchísimas variantes con este tema. Sepan que cuando les liquidan los dividendos que asignan las empresas y vean la línea de bienes personales, ok, es porque la empresa pagó y lo está recuperando del accionista, que es la persona en definitiva sobre la cual recae el impuesto. ¿Sí? Perfecto. Hay muchas. Algunas. ¿Las acciones argentinas suman al monto de bienes personales o no pagan? ¿Cómo, Mario? No Dice, escuché. las acciones argentinas de empresas domésticas suman al Sí. monto de bienes personales o no pagan, o no se computan. No, no, lo que hablábamos de recién. Como paga la empresa, nosotros ¿Mm? cuando vamos a hacer nuestra declaración jurada, vos le decís a la FIP, che, tengo estas acciones, ¿sí? Como tengo estas acciones y todas estas empresas pagan por mí, declarás el carácter de responsable sustituto, ¿sí? Vos tildás cuando haces la declaración jurada que esa acción tiene un responsable sustituto que pagó el impuesto por vos, entonces no te lo suma, sino que te lo excluye de lo que es la base de bienes personales de ese año, ¿sí? Te lo excluye, pero porque ya pagó la empresa, ¿sí? Y en algún momento la empresa lo va a recuperar, pero vía dividendo. Esto es dependiente de si yo soy una persona física monotributista o no monotributista o en relación de dependencia. No importa Muy la buena naturaleza. pregunta. Exacto, exacto. Todos esos regímenes, el régimen del monotributo, el régimen de autónomo, el régimen general de IVA y ganancias,
recordemos que cada impuesto tiene su ley y afecta a diferentes, como decía antes, manifestaciones de capacidad contributiva, con lo cual no hay distinciones de si no sos monotributista, si no sos nada, pero igual tenés tenencia, tenés que presentar. Si, ahora después vamos a ver los mínimos imponibles a partir de los cuales se presenta. Si sos monotributista también, si sos autónomo y pagás ganancias e IVA, también, ¿sí? Acá no hay distinciones en cuanto a ese tratamiento impositivo. Aparte, recordemos una cosa, es para otra charla, ¿no? El monotributo, justamente su nombre lo indica, se paga una cuota con un solo ítem donde se aglutinan todos los impuestos que afectan, ¿no? Que es IVA y ganancias, ¿sí? Y también las prestaciones de seguridad social. Eso se agrupa todo el monotributo, esa es la idea. Después del régimen general, sí, tenés que inscribirte en IVA, pagar IVA, tenés que inscribirte en ganancias, pagar ganancias y pagás autónomos, que es todos los regímenes de aportes previsionales. Con lo cual, como verán, apuntan a otros impuestos y el impuesto sobre los bienes personales es independiente de ese tratamiento. Genial, Nacho, gracias, quedó clarísimo. Perdón la Bueno, interrupción, pero levantaste polvareda. no, Está aparte está bueno, eso está redonda. bueno. Está bueno, chicos, todas las dudas que tengan, escriban, consulten. Si hay temas que no llegamos a ver, como le dije antes, por suerte tenemos una segunda clase el miércoles, donde podemos aprovechar para incorporarlos también. Y si así todo, quedan dudas o después repasando el material, nos escriben y nosotros estamos para ayudarlos, ¿sí? Segundo tema, CDRs. Nacho, acá Sí, justo hay muchas de CDR que yo les dije lo vamos a ver. Pero alguien nos bien. pregunta, ¿es independiente de que pague o no bienes personales? La El, retención y el impuesto este de lo que te retienen las empresas y cómo lo sí. compensas. Exacto, exacto. Esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la empresa paga y después la empresa lo recupera de todos los accionistas que son sujetos de impuestos, independientemente de si pagues o no, o si estás inscrito en el impuesto o no. Sí, exactamente. Eso lo va a recuperar. Imagínense que para la empresa no es la FIP. Entonces la empresa que dice, che, pago 100 pesos del impuesto sobre los bienes personales sobre mi patrimonio neto, ¿sí? Entonces, la empresa después, si decide recuperarlo, que es lo que corresponde en la teoría, después, como les decía, hay empresas que no lo recuperan, en el dividendo retiene esa parte, ¿sí? Pero la empresa después no se da vuelta como los regímenes de retención y se lo pagan al fisco, ¿sí? Sino que se lo queda porque ella ya pagó el impuesto y necesita recuperarlo, ¿sí? Clarísimo. Ya que dijiste que vas a CDR, te lo tiro porque había varias preguntas que yo le dije que esperábamos. ¿Qué pasa con los CDR de ETF? Están todos Exacto. preguntando con los CDR de ETF. Sí, lo incluí ayer armando acá un poco los ejemplos. Incluí el ETF del SPY, bueno, Apple, Amazon, Mercado Libre, Walmart, Google y Globant, ¿no? Y hay varios sobre los cuales quiero hacer varias aclaraciones. En primer lugar, un cambio legislativo muy importante en bienes personales es el siguiente. Antes, bienes personales se regía por el criterio del domicilio, ¿sí? Es decir, empresas domiciliadas en el exterior, ok, iban por un carril. Empresas domiciliadas en Argentina, ok, van por otro carril. Y siempre iba en cuanto al domicilio y el concepto de domicilio lo definía en la ley. Hace ya 2 años se modificó este criterio y hoy el concepto que prima es la residencia legal y fiscal. Con lo cual, por ejemplo, ustedes me dirán, che, Mercado Libre, nosotros pensábamos que era una empresa argentina. Globan lo mismo. Ahora, sus residencias en sus estatutos lo tienen radicado fuera de la Argentina, ¿sí? Si bien son empresas que surgieron en Argentina, que hoy son empresas globalizadas, bueno, al tener la residencia en el exterior, el CDR de Mercado Libre y de Globan es considerado como si fueran empresas del exterior, ¿sí? Eso está bueno saberlo. Así como en Mercado Libre y Globan, también hay otras empresas argentinas que modificaron en algún momento su residencia en el estatuto y lo llevaron a otro país en el exterior y por eso se compra la acción vía CDR y no la acción como las que veíamos antes a través del mercado, ¿no? Ahora, bienes personales. En caso de los CDRs, tiene un tratamiento distinto a las acciones, ¿sí? ¿Por qué? Por algo que hablábamos antes. En este caso, eh,
es muy difícil para la FIP ir a buscar a, por ejemplo, Apple, tocarle la puerta, o empresas que ni siquiera tienen quizás presencia en Argentina, pero sí tienen un CDR, ir a tocarle la puerta y decirle, bueno, che, pagame el impuesto sobre los bienes personales. ¿Sí? Imagínense la cara de Apple cuando vaya a la FIP. Es imposible, es muy difícil en la práctica. Con lo cual, en este caso, al revés de lo que sucede con las acciones, que lo paga la empresa y después lo recupera, lo que terminó primando vía legislador en la ley es que en este caso lo paga cada persona en cabeza propia. ¿Sí? A la hora de declarar, en la declaración jurada, uno pone tenencia en CDR, tengo CDR de Apple, bueno, ¿cuál es el concepto? Grabado. ¿Sí? Y acá, a ver, grabado. Cuando digo grabado y escala del 0,7 al 2,25. Después no se preocupen que al final yo preparé un cuadrito con las escalas, con todas las escalas vigentes. Hoy las escalas no tenemos cómo van a quedar al cierre de 2023. En general lo publica la FIP una vez cerrado el año. Por eso tomé lo que fueron las escalas de la última declaración presentada, que fue el periodo 2022, que ya venció en junio. ¿Sí? Ahora, escala del 0,7 al 2,25. Es una escala que también fue una de las modificaciones en los últimos años a la ley de bienes personales, porque antes se pagaba un impuesto fijo, después se armó una escala por todos los bienes y ahora hay una escala especial para los bienes situados en el país y otra para los bienes situados en el exterior. ¿Sí? Después vamos a hacer hincapié en eso, no se preocupen, en cómo hacer para hacer esa distinción, cómo calcularlo, ver por dónde entramos, conceptos de repatriación, eso después lo vamos a ver, no se preocupen. Entonces, en resumen, tengo un CDR del SPY, tengo Amazon, tengo Meli, lo declaro en mi declaración jurada, acá sí lo tengo que declarar y pagar yo, y de acuerdo al importe de que se trate, van desde el 0,7 al 2,25. ¿Sí? Ernesto, ¿te puedo correr un cachito para atrás? Porque Sí. obviamente vos empezaste a hablar y ya hay muchísimos que quieren vender la tenencia al 31, al 30/12 para no pagar. Y digo, a ver, yo me adelanto y vos corregime. Digo, ojo, porque vos tenés que vender todo, pero tenés que ver qué hacer con esos pesos, con esos dólares que obtuviste la liquidación, porque puede ser que salgas de Guatemala y te metas en Guatepeor. No, totalmente eso es importante tener en cuenta. Nosotros acá nos estamos enfocando solo en lo que es la renta financiera o el stock de inversiones que tengamos el 31 de diciembre. Ahora, bienes personales, un impuesto global, agarra, como les decía antes, todo el patrimonio. Si de repente vos tenés, no sé, superás el mínimo no imponible con otros bienes que no sean inversiones y después solo tenés un CDR de Apple, vas a terminar pagando, ¿sí? Ujú. Porque aglutina todo el patrimonio de la persona y después se determina el impuesto. ¿Sí? Eso es importante. Y lo otro que decías vos, Mario, recién, que está bueno, siempre hay que tener en cuenta el destino que le demos a eso. Yo hoy vendo el CEDAR, ok, ¿qué destino le voy a dar? Y dejo la plata en la cuenta comitente. Bueno, esa plata en la cuenta comitente al 31 de diciembre está grabada. Entonces está bueno tener, más allá de lo que vamos a ver hoy, tener en cuenta qué inversiones o qué tenencias están grabadas y qué no, para ver cómo vamos diagramando esa planificación. ¿Sí? Genial y clarísimo porque respondiste un montón de preguntas además. Buenísimo. Bueno, pasamos a la siguiente de las inversiones. Títulos públicos y letras, ¿sí? Ahora está muy de moda en todos lados de los títulos públicos por la posibilidad que otorgan de comprar dólar MEP a través del mercado de capitales o el que invierte directamente a quedarse el título y a cobrar los cupones, ¿no? Entonces, algunos ejemplos, AL30, el BA37, AL30 lo emite, es a nivel nacional, el BA37 es provincial, GD35, ahí tiene otra legislación, como ustedes saben, y seguramente habrán visto en anteriores charlas, AL30 legislación local, GD35 legislación extranjera, y después incluí también LEDs, letras a descuento, letras del tesoro y letras que actualizan por ser, ¿sí? En este caso, en este universo de títulos públicos y letras, entran todos los que sean emitidos por el Estado Nacional, por las provincias, por sus reparticiones,
letras del Banco Central, letras del Tesoro, todas, ¿sí? El abanico es inabarcable de la cantidad de letras que hay. Yo elegí algunas, pero tengan en cuenta que aplica para todas ellas, ¿sí? Impacto en bienes personales acá es sencillo porque está exento. Así que tenencia en títulos públicos, letras, no tengan ningún problema el 31 de diciembre, no las vendan antes, que no van a estar grabadas en el impuesto. Igual hay que declararlas, ¿sí? Porque se declara todo el patrimonio en la presentación de la declaración jurada, pero hay que consignar que esa tenencia está exenta, ¿sí? Y esto también les quería aclarar, cuando uno va a hacer la declaración jurada o se meten o lo están viendo con el contador, ustedes me dicen, ¿por qué la FIP ya directamente si yo le pongo L30 no me pone que está exento y me simplifica la vida, ¿no? Y dice, bueno, ya está, declaro mi tenencia y AFIP sola me va armando la declaración jurada. Porque en impuestos y en Argentina rige lo que se llama el principio de autodeclaración, ¿sí? Es decir, cada uno es responsable de declarar al fisco. Entonces el fisco te pone todas las herramientas a disposición y después el que tiene que poner si es grabado, exento o responsable sustituto, como digamos, de acciones, es la persona que declara, ¿sí? Muchas veces hay confusiones. Si yo me equivoco y le pongo, por ejemplo, a un CDR que está grabado y encima en una alícuota diferencial que es más gravosa, que es más alta, le pongo exento, seguramente tenga a los meses o al año siguiente una intimación de la FIP diciendo, che, modificá. La FIP eso es muy fácil, porque la declaración se hace a través de un servicio web en la página de la FIP, con lo cual es muy fácil para la FIP detectar esos casos y va a llegar esa notificación al domicilio fiscal electrónico que tengamos, la FIP diciendo, che, rectifica esa declaración, cambiame el concepto, ¿sí? Que en realidad está grabado, y pagame el impuesto con los intereses y hasta te puede llegar a poner multas, ¿sí? Por eso, si bien cuando la FIP mejoró mucho lo que es la interfaz de los aplicativos para declarar los impuestos, eh, y por ahí puede parecer intuitivo, es importante estar atento a estas cuestiones, ¿no? Por ahí yo me equivoco, no quise contratar un contador, digo, che, pero si es fácil, tengo 2, 3 tenencias y me equivoco, bueno, hay que saber que después la FIP me puede intimar, puedo tener que pagar intereses, puedo tener que pagar multa, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Por el principio que les decía antes, principio de autodeclaración. Cada uno tiene que saber cuáles son los impuestos aplicables y cómo aplican y declararlos en consecuencia, ¿sí? Y muchas veces en Argentina hay muchos grises, hay muchos problemas con la interpretación, porque como les decía antes, las leyes al salir vía Congreso a través de un debate parlamentario entre diputados, entre senadores, hay muchas veces que hay leyes o modificaciones a las leyes que se hacen en periodos muy cortos de tiempo o por temas quizás más políticos o de política tributaria que otra cosa, terminan saliendo el 30 de diciembre con esas sesiones maratónicas que todos habremos visto en la tele, que te quedan hasta las 6 de la mañana discutiendo si los títulos públicos tienen que pagar o no. Y muchas veces lo que carecen esas discusiones es de especialistas en tributación, ¿no? Que tengan en consideración las técnicas tributarias, que sepan redactar bien los artículos. Muchas de las leyes y de los decretos que están saliendo carecen, ¿no? De esa expertise y nos damos cuenta los que nos dedicamos a esto, porque hasta nosotros estamos mareados cuando leemos los artículos. Entonces nosotros entre colegas charlamos mucho, hay muchas páginas con interpretaciones de colegas para que todos tratemos de armar un consenso de cuál es el tratamiento e inclusive muchas veces después tiene que salir la FIP a hacer notas aclaratorias, emite una resolución a modo de aclaración sobre qué quiso decirnos en una resolución general, ¿sí? Entonces, por eso les digo que es complejo el tema, tiene muchos recovecos, entonces en estos casos, siempre que superemos el mínimo imponible ya lo vamos a ver. Mi recomendación es que contraten un contador especialista en impuestos y más en rentas financieras, ¿sí? Ignacio, me voy con algo muy técnico, pero me parece una buena pregunta, porque muchos lo han dicho. Ojo que si yo vendo el 30 de diciembre y no miro el plazo, al 31 aparezco como contador, como tenedor. Quiero decir, si yo vendo en 48 el 30 de diciembre, recién voy a aparecer como que no tengo los activos el 2 de enero. El 31 en Exacto. la foto yo tengo esos activos. Entonces, ojo con ese dato,
me parece un buen apunto el de Emilio, que dice, che, ojo que si vendés el 30 de diciembre en 40, en el plazo estándar, el 31 seguís figurando como tenedor. O sea, si alguien mira, Sí, vos seguís teniendo esos papeles. Perfecto. totalmente, Emilio. Y eso, la mejor forma de verlo es descargando el extracto o el resumen de la cuenta comitente al 31 de diciembre, ¿no? Y ver cómo duermo esa noche. Eso es lo importante y eso es lo que Claro. ataca, lo que va a disparar lo que se llama el hecho imponible, ¿no? Lo que ataca el impuesto. ¿Cómo dormí el 31 de diciembre? No me importa a qué plazo compraste, lo que hiciste después, nada. Al 31 de diciembre lo tenías, lo figuraba en la cartera, va a estar grabado o lo voy a tener que declarar, pero como exento. ¿Sí? Muy buen punto. Perdóname, pero están. Pues vos dijiste, alguien pregunta, che, pero la plata en la comitente está grabada. O sea, todos los fondos que tengan en la comitente los tienen que pasar a una cuenta bancaria, por ejemplo, para que no estén grabados. No, la decisión de pasarlo a una cuenta bancaria es puramente personal y que cada uno toma, ¿no? Ahora sí hay que saber que las cajas de ahorro están exentas, entonces si uno hace un traspaso de los dólares, los pesos que quedan ahí boyando en la cuenta comitente y lo traslada, lo transfiere a la caja de ahorro en pesos o en dólares, van a estar exentas, ¿sí? Ahora, esa misma plata en la cuenta comitente está grabada. Vale, impecable. Y ese es otro de los puntos que decía antes. Como verán, estamos hablando de impuestos y ya surgieron otros temas. Che, todo mi patrimonio, las cajas de ahorro. Es bastante complejo el tema porque engloba todo el patrimonio. Nosotros acá estamos agarrando la ley y yendo a poquitos artículos, que es el objetivo del curso. Por eso insisto con lo del contador, que tengan en cuenta que hay muchos temas, que no solo es el tema de la renta financiera o el stock de inversiones que tenga, sino cómo repercuten los otros bienes que yo tenga en la declaración. ¿Sí? Clarísimo. Avanzamos. Obligaciones negociables en pesos. Seguramente ya habrán visto el concepto de obligaciones negociables. Son bonos corporativos que emiten las empresas para financiarse. En este caso, vamos a hablar de las obligaciones negociables con cotización en el mercado de capitales, que pueden ser emitidas obviamente por empresas cotizantes o no cotizantes. Hay empresas que no hicieron oferta pública de sus acciones, pero que igualmente se financian y emiten obligaciones negociables. Inclusive, también vos corregime, Mario, si en estos temas hay algún tema que quieras aclarar, que sabes No, mucho no, más que yo. Pero hay pymes que emiten obligaciones negociables, tienen un régimen más sencillo para la emisión y sin embargo esas pymes seguramente no coticen en el mercado de capitales, ¿sí? Entonces, cuando uno entra en su broker y ve que hay obligaciones negociables, seguramente se encuentre con obligaciones de empresas que no cotizan, ¿sí? Obviamente las cotizantes también emiten. Yo acá puse ejemplos Pampa y PF Cresud, y por ejemplo PAE es uno de esos casos que no cotiza, que emite obligaciones negociables para financiarse, ¿sí? Bien, obligaciones Ignacio, negociables, perdón, sí, cuando haces obligaciones negociables en pesos, que ahí te lo pregunto a título personal, ¿es que están denominadas en pesos, que pagan en pesos? ¿Cómo es eso sí, de...? que están denominadas en pesos, ¿sí? Bien, perfecto. Y, pero y pagan en pesos también, ambas en pesos, Buenísimo. ¿sí? Porque muchas veces, quizás se puede acceder a cualquier, y esto también pasa mucho con los bonos que hablábamos antes, ¿no? Vos podés acceder a un bono que quizás paga el cupón en dólares, pero podés comprarlo con los pesos que tengas, porque el bono, si bien está el Ale30, Ale30D, el bono es el mismo. Bueno, en el caso de los bonos están exentos, pero en este caso la obligación negociable tiene que estar denominada y tiene que pagar en pesos, ¿sí? Y después, para que estén exentos la tenencia en obligaciones negociables, es importante que cumplan tres requisitos, ¿sí? Por un lado, que estén emitidos por oferta pública, lo que decíamos antes, con la autorización del CNB, es que coticen. Por otro lado, y esto surge no de la ley de bienes personales, esto les aclaro, esto surge, la ley de bienes personales dice, están exentos las obligaciones negociables mencionadas en el artículo 36 de la ley de obligaciones negociables, ¿sí? Muchas veces las leyes tributarias hacen esas remisiones a otras leyes especiales para decir, bueno, está exento en la medida que cumpla las condiciones que menciona determinada ley, ¿sí? Porque si uno
ahora terminamos el curso, googlea, entra en la ley de bienes personales, no va a ver este detalle o los requisitos, ¿sí? Entonces, tres requisitos: emitidos por oferta pública con autorización de CNB, que la obligación negociable en el prospecto tenga como fin que la empresa prepare un plan para aplicarlo a una inversión productiva, ¿sí? La ley de obligaciones negociables hace toda una distinción. Por ejemplo, que los fondos estén destinados a financiar capital de trabajo, que estén destinados a la compra de X terreno para explotarlo, no sé, en el caso de Pampa, de YPF, ¿no? O de PAE. Que tenga un sentido, no es, che, recaudo plata y después veo lo que hago, sino que ya en el prospecto y mismo en toda la información que se prepara la CNB, ya la empresa tiene que decir a qué va a aplicar ese dinero, ¿sí? De hecho, después tiene que acreditar que efectivamente aplicó lo recaudado a la inversión tratada, ¿sí? Eso es importante. Ahora, algo que hago un paréntesis acá y me paro acá en obligaciones negociables en pesos. Hablábamos antes de los títulos públicos. ¿Por qué se les ocurre a ustedes que están exentos en la medida que cumplan estas condiciones, los bonos y las letras exentos siempre, sin condiciones? Ahora, ¿por qué les parece que están exentos? ¿Sí? ¿Por qué es que el legislador dijo, che, esto sí, este no? Bueno, como les decía antes, en algunos casos no hay lógica, es lo que dice la ley, se determinó vía Congreso y termina saliendo y es lo que dice la ley. Ahora, en este caso tiene un sentido que es, en primer lugar, con el tema de bonos y letras, es financiar al Estado, ¿no? Y darle flujo y liquidez a esa financiación al Estado, con lo cual es importante que esos bienes estén exentos como incentivo al inversor para que pueda invertir en esos activos. Después del activo puede subir, bajar, puede pasar cualquier cosa, eso lo tenemos claro todo, ¿no? Pero es un incentivo más a invertir en estos determinados activos para financiar al Estado, para financiar a las empresas, ¿sí? Eso está bueno saberlo. Si esta charla la hubiésemos tenido que dar hace 2, 3 años, durante la vigencia de lo que se denominó la renta financiera, que se grababa prácticamente todas las inversiones, no nos alcanzaban ni 6 clases para darla, ¿no? De hecho, en su momento, les cuento a modo de anécdota, pero se había generado una gran disputa porque hay un convenio firmado con Brasil para evitar la doble imposición. La Argentina firma estos convenios con varios países alrededor del mundo, ¿sí? Que son recíprocos, en donde estaban eximidos la renta de los bonos y la tenencia de los bonos que uno adquiriera del Estado brasilero, ¿no? Entonces, esos bonos, vos financiando el Estado brasileño no pagabas impuestos y sin embargo, si los comprabas bonos en Argentina, pagabas sobre la renta y sobre la tenencia del bono. Terminaron generando esas disparidades que cualquiera de ustedes me dice, ¿cómo no lo previeron en el Congreso? Bueno, muchas veces pasa, las leyes terminan saliendo muy, muy sobre el cierre del año y no se terminan analizando todos los temas o toda la incidencia que esa ley puede tener después, ¿no? Las consecuencias. Así terminó pasando con la renta financiera. Pocos años después derogaron hoy a la mayoría de las inversiones y más que nada en el impuesto a las ganancias, no tanto en bienes personales, y después lo vamos a ver el miércoles, pero en el impuesto a las ganancias, al derogar esa imposición sobre las rentas financieras, quedaron la mayoría exentas, ¿sí? Después vamos a ver cuáles quedaron grabadas, pero son muy particulares y contadas con los dedos de las manos, ¿sí? No, ¿ese era el famoso impuesto o era otra cosa? ¿Cómo? ¿Ese era el famoso impuesto cedular? Exacto, exacto. El Perfecto, no, impuesto porque celular que, había muchas preguntas y ya quedó claro que quedaron sí, algunos remanentes, pero que ya no está más ese impuesto. sí. A ver, el impuesto celular no es que es un impuesto aparte de los impuestos que estemos hablando. El impuesto celular lo que hicieron fue, ¿qué hace el Estado, ¿no? y el Congreso con estos temas? Como le decía antes, las leyes impositivas van sufriendo muchas modificaciones. Entonces, para no agregar artículos en el medio de la ley, dicen, bueno, sobre X tema lo pongo como cedular. Es decir, inclusive a veces se declara, y la renta financiera se declaraba a través de otra declaración jurada que no era el impuesto a las ganancias.
¿sí? Uno tenía que inscribirse en ese cedular y pagar, pero lo que estoy pagando es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Es cedular y es complementario y de hecho está adentro del cuerpo de la ley del impuesto a las ganancias, pero se lo considera cedular. Ojo que no está más el impuesto cedular, sino que derogaron varios artículos, ¿sí? Hay inversiones que todavía están grabadas en el impuesto a las ganancias, lo veremos en detalle el miércoles, y después hay otros impuestos cedulares que atacan otras cosas que no son inversiones, por ejemplo la venta de inmuebles. La venta de inmuebles también es un impuesto cedular y sin embargo sigue estando vigente, ¿sí? Perfecto. Bueno, avanzamos. Obligaciones negociables. Hablábamos de obligaciones negociables en pesos, ahora nos metemos en obligaciones negociables en dólares, ¿sí? También emitidas por empresas en Argentina cotizantes y no cotizantes. Y en este caso hay una distinción respecto del tratamiento de las obligaciones negociables en pesos, y es que están grabadas en el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Acá no hay requisitos para una exención. Ojo, vuelvo un chiquitín para el slide anterior. Si hay una obligación negociable en pesos que no cumpla con estas condiciones, está grabada también, Ah, ¿sí? Eso es importante. Ahora, en general está bueno hacer ese check, ese doble check en los prospectos de emisión. Che, va a cotizar por oferta pública, ok. ¿Tiene el destino en el prospecto que le van a dar a los fondos recaudados? Muchas veces sucede, si ustedes ven una emisión, por ejemplo, de Pampa Energía, Pampa Clara, che, vamos a recaudar fondos porque queremos comprar tal campo para explotarlo, queremos comprar X máquina, está detallado porque es un requisito que está previsto en la ley y que se exige tanto por CNB y como la ley del impuesto sobre los bienes personales para gozar de la exención. Entonces, ON que cumplan esas condiciones son la mayoría de las que cotizan, les diría que es el 99%, pero está bueno tener en claro eso, si cumple las condiciones exento, si no grabado. Ahora, obligaciones negociables en dólares, sí. Nacho, te aclaro que muchas veces cuando los prospectos se publican en BIMA, en la sección primaria, cuando las empresas están por hacer la colocación y si no, los prospectos están disponibles también en la página de Comisión Nacional de Valores. Digo, es información pública a la cual pueden acceder, porque es importante lo que vos decís. Muchas veces el inversor no está acostumbrado a mirar el prospecto y entender bien los detalles de lo que está invirtiendo. Así que es un buen punto el que mencionas, Nacho. Sí, o inclusive si no lo llegan a encontrar o cualquier tema, se puede hacer la consulta directamente a la empresa Bien. o se puede... Eso está bueno también saber que existen esos canales para consultarle. Como les digo, muchas veces hay muchos grises, hay, no sé, no se subió el prospecto, se omitió X párrafo. Bueno, che, consulto, necesito saber. Entonces se averigua a ver si esa obligación negociable cumplía con los requisitos o no. Después vamos a ver este tema también con el tema de los fondos comunes de inversión, que ahora en un ratito vamos a llegar, pero también está bueno saber esto de que se pueden consultar, ¿sí? Entonces, obligaciones negociables en dólares están grabados, ¿sí? Escala 0,5 al 1,75, porque son por empresas que están radicadas en Argentina, ¿sí? Acá, en este caso, no hay una explicación de por qué estas están grabadas, las de en pesos no, porque inclusive una empresa, ustedes me dirán, che, pero la empresa puede emitir la obligación negociada en dólares y a su vez también financiarse a través del mercado de capitales para realizar una inversión productiva. Y tienen razón, solo que la ley dice, las que están en dólares están grabadas, ¿sí? Con lo cual, acá no hay tutía. Si nosotros tenemos obligaciones negociables en dólares, van a estar grabadas y las tenemos que declarar en el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Aunque sea, ¿no? Esos que están en dólares, ¿Cómo, Mario? Ahí se te cortó. aunque sean dólar link, o sea, aunque te paguen en pesos, si están Sí, denominados en dólares, están alcanzadas. Perfecto. exacto, exacto, sí. Yo imagino que acá por ahí lo que cuando uno sobre un mismo tipo de activo que es una ON puede estar en pesos o dólares, lo que tratan de hacer el legislador en este caso es cuando dice que la ON en dólares está grabada, trata si quieren de girar o incentivar a la gente a que termine comprando ONs en pesos, ¿no? Muchas veces los impuestos, más allá de las leyes, tienen fines lo que se denomina extrafiscales, ¿sí? En donde el legislador aprovecha cierta situación para migrar, no sé, por ejemplo, el consumo,
¿sí? Hacia ciertos activos cuando se trata de impuestos que graban el consumo, y lo mismo sucede acá con el patrimonio. La intención de justamente determinar que ciertos bienes están exentos y ciertos bienes grabados es incentivar a que la gente invierta en bienes exentos. Eso no quiere decir que todas nuestras inversiones tienen que estar en bienes exentos, porque muchas veces, y esto también lo vamos a hablar más adelante, no se preocupen, eh, uno prefiere asumir el costo de pagar, por ejemplo, el 0,5 sobre la tenencia de la ONE en dólares, porque sé que el rendimiento que me va a dar es mucho mayor y yo me quedo tranquilo de que me va a pagar el cupón en dólares, ¿sí? Y quizás yo lo compro en pesos, pero el rendimiento es tan bajo que el impuesto de bienes personales no me termina compensando esa exención, ¿sí? El rendimiento, con lo cual eso hay que tener mucho cuidado y ojo con ese tema. No es que acá exento y grabado y me voy para todas las inversiones que estén exentas. No, hay que hacer ese análisis y decir cómo va a afectar el impuesto. Así, ¿cuál es la rentabilidad que me va a dar esta inversión? X, bueno, ¿lo compenso? ¿Estoy dispuesto a asumir ese costo impositivo en pos de quedarme sin inversión, en pos de cobrar los cupones? ¿Lo acepto? Ok, voy para adelante y lo declaro grabado y se termina. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta a la hora de analizar los portfolios que armamos y también tener arriba de la mesa estos temas. ¿Sí? Nacho, varias preguntas que venían de atrás, pero bueno, la juntamos ahora porque hay mucho con ON. Sabés que Sí. tenemos muchos tenedores de ON en dólares. Cuando la pasás para el impuesto a los bienes personales, ¿a qué tipo de cambio la pasan? ¿Oficial, Muy bueno. comprador, Eso vendedor? también lo vamos a ver al final, pero el tipo de Listo, cambio. No, igual lo aclaro ahora y después también lo volvemos a repasar. bien, El tipo de cambio es el dólar oficial. bien. ¿Sí? Es el dólar oficial al 31 de diciembre, cuando la FIP publica, una vez cerrado el año, la FIP publica todos los archivos con las cotizaciones de Ah, los activos perfecto. financieros. ¿Sí? Y además publica un cuadrito que es de moneda extranjera donde dice a qué dólar hay que grabar. ¿Sí? Entonces eso está bueno directamente. Y el que toma la FIB, solo para aclararles, no viene al caso, pero es el tipo de cambio comprador del Banco Nación, divisa, no billete, sino divisa. ¿Sí? Cuando entramos en la página del Banco Nación, abajo a la derecha hay un cuadrito que dice la cotización del día, dólar, euro, etcétera, ¿no? Y vos podés cliquear si es divisa o si es billete. El billete en general es un poco más caro y el divisa es el que, por ejemplo, se usa en la aduana para importar, para exportar, es el que usan también los bancos, con lo cual siempre es importante tener en cuenta eso. Toma el tipo de cambio oficial al 31 de diciembre. En general, durante enero, febrero, marzo, antes de la presentación, AFIP publica todo esto de acceso para todos, inclusive se puede descargar hasta en Excel o en PDF, todas las evaluaciones. ¿Sí? Bien, pasamos cauciones. ¿Sí? Caución bursátil. En este caso, las cauciones, sean en pesos o dólares y a cualquier plazo, están grabadas en el impuesto, ¿sí? Grabadas al 0,5 en la escala hasta el 1,75 según la tenencia que tengamos, pero si vos al 31 de diciembre te bajás del extracto estabas caucionado, bueno, sobre esa caución vas a pagar el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Cuando digo pagar, ahora después lo vamos a ver en la siguiente slide, en la medida en que supere el mínimo no imponible, ¿sí? Que se viene corrigiendo en los últimos años, se viene ajustando ahora por inflación, con lo cual van a ser montos bastante significativos. Con esto no, quédense tranquilos que pueden caucionar tranquilos. Y si yo no excedo el mínimo no imponible, no tengo que pagar sobre esto, más allá que esté grabado. ¿Sí? Eso es importante. Nacho, yo me quedé yo estoy aprendiendo con vos. Vos Sí, hablaste de que el impuesto a los bienes personales mira todo tu patrimonio, ¿sí? sí. Pero también tenés mínimo no imponible por tipo de activo, por tenencia de tipo de activo. No, el mínimo no imponible en el caso de bienes personales, después veremos más adelante ganancias, en el caso de bienes personales es sobre el total del patrimonio. Uno agarra, pones en un Excel todas tus tenencias, unas abajo de la otra, pones, por ejemplo, no sé, un departamento que tenías en alquiler, pones tu auto, pones dinero en efectivo, todo, sumás todo y sobre eso restás el mínimo no imponible.
¿sí? Esa es la forma de liquidarlo. Pasamos Creo que a fondos, sí, está bueno recapitular un poco y che, sumemos todo y si pasaste, pasaste, como dijiste vos, te tenías un CDR y te pasaste, vas a tener que pagar sobre un CDR. Así que está buena la aclaración. Gracias, Nacho. exacto. Fondos comunes de inversión. Bien. Acá en los fondos comunes hay varios temas a tener en cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace ya 2 años salió un decreto reglamentario del Poder Ejecutivo haciendo una distinción y otorgando un incentivo a ciertos fondos que cumplan con algunas condiciones para estar exentos, ¿sí? Los que, como hablábamos antes, con el tema de las obligaciones negociables. Los fondos que no cumplan con esas condiciones van a pasar a estar grabados, ¿sí? Ahora, en el caso de los fondos, y ahora les explico por qué, es mucho más difícil para el inversor ver si cumple o no con esos requisitos, ¿sí? Esos requisitos que el decreto ejecutivo, el 621 del 2021, determinó para que un fondo esté exento, es que esté colocado en oferta pública, sí, obviamente que se pueda negociar a través del mercado de capitales, y después que el 75% de la composición de ese fondo, recordemos, lo habrán visto, el fondo aglutina un montón de inversiones, ¿no? Que el 75% de la composición esté integrada por inversiones exentas, ¿sí? Tiene una lógica. Por ejemplo, si yo tengo un título público, estoy exento, ¿sí? Ahora, antes, si vos comprabas un fondo y el fondo está integrado el 100% por títulos públicos, quizás tenías que pagar el impuesto, ¿sí? Que era una locura, porque en definitiva el fondo lo único que hacía era diversificar y comprar, por ejemplo, legislación nacional, legislación extranjera, etcétera. Con lo cual tiene cierta lógica decir, che, si el 75% del fondo está compuesto por activos que están exentos y el fondo también va a estar exento, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos nosotros? Recordemos esto, bienes personales es un impuesto anual, se declara una vez al año, en junio de cada año, sobre el cierre del 31 de diciembre anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos saber nosotros si el fondo cumplía o no con ese requisito del 75%? Y encima también se aclara que es por determinado periodo de tiempo en el año, porque ¿qué pasaba si no? Y en esto es bastante clara la aclaración del decreto. Si un fondo todo el año venía con una composición menor al 75% y el 30 de diciembre de repente llega al 75% con activos exentos y iba a estar exento. Entonces lo que dice la ley, bueno, tiene que cumplir también determinada cantidad de días en el año que esté exento por esa composición de ese subyacente. ¿Sí? Esos son los dos requisitos que tienen que cumplir para que estén exentos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos enterarnos si el fondo está exento o no? Lo que hizo la CNB, y creo que está bastante bueno la resolución, la 913 del 2021, es obligar a las sociedades gerentes a informar si está grabado o no el fondo, ¿sí? Entonces, si hoy ustedes, por ejemplo, se meten ahora en Google y ponen fondo FIMA, bienes personales, van a entrar en la página de Galicia, del Banco Galicia, y va a haber un cuadrito donde Galicia aclara fondo por fondo si ese fondo va a estar grabado, potencialmente grabado, por esto de que les decía, si de repente por X motivo la sociedad gerente modifica la composición de las inversiones en las que está invirtiendo el fondo común, puede llegar a estar grabado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el Banco de Galicia pone esa palabra, potencialmente exento. Es decir, la intención es que esté siempre exento. Ahora, si en determinado momento ese fondo tiene que invertir y perder esa condición, puede llegar a quedar grabado, ¿sí? Siempre en potencial. ¿Por qué? Porque esto transcurre todo el año. Ahora, lo importante es cierra el 31 de diciembre. Entonces, ¿cómo hace el Banco Galicia para garantizarte a vos de que ese fondo va a estar exento, que va a cumplir las condiciones al 30 de junio? No tiene forma, ¿sí? Porque todavía falta correr una parte del año, falta que mantenga esa composición de activos exentos. Por eso es importante, nosotros no tenemos forma como inversores de saberlo, si no es a través de Ujú. las sociedades gerentes
que informan esa tenencia en esos subyacentes y que aclaran cuáles potencialmente pueden estar grabados o exentos y cuáles directamente muchas veces directamente ponen exentos. Por ejemplo, hay algún fondo que invierte exclusivamente en acciones del exterior o en bonos de la región que están grabados al 100% y si la tenencia del fondo en ese subyacente es del 100%, ya sabe que va a estar exento. Aunque la bajes al 75, al 20, es difícil, va a estar exento con un alto grado de probabilidad. Entonces, siempre se van a encontrar con estas potencialidades. No es que no se la quieran jugar los bancos o los que arman los fondos comunes, sino que ellos mismos no saben a esa fecha exacta si el fondo va a estar grabado o va a estar exento. ¿Sí? Y después la FIP. Nacho, Sí, perdón, una pregunta, te interrumpo porque tenemos varias preguntas, algunas muy finitas, pero hoy por hoy más de casi el 50% de la industria de fondos está en money market. ¿Los fondos de money market están alcanzados porque tienen básicamente cuentas remuneradas y plazos fijos, no activos de mercado? exacto. La mayoría de los money market, siempre igual chequémoslo, pero sí, la mayoría están exentos. Sí. Bien, perfecto. Sí. Gracias, En la Nacho. medida en que cumpla estas condiciones, si de repente Claro. estaba constituido el plazo fijo, letras y títulos públicos, todo exento, y de repente cambia el prospecto de inversión, cambia la sociedad gerente y decide invertir en otra cosa, y bueno, va a estar grabado seguramente, ¿sí? Ok. Pero a priori y en general, un fondo que está destinado a money market y a generar X tasa, generalmente va a estar exento, ¿sí? ¿Y Pero qué bueno, el pasa con tema los de fondos fondos comunes de tiene, inversión en dólares? Si vos tenés fondos comunes de inversiones en dólares, que la cartera del fondo está en dólares. sí, acá no hay distinción de si es en dólares o pesos. En la medida en que cumplan las condiciones van a estar exentos. ¿Sí? Hay que ir Es- mirando. ¿qué? Hay que ir a mirar y si vamos con el contador de la mano, mejor. Mejor, mucho mejor. Sí, exacto. Acá no hay distinción de si es pesos o dólar. Lo que es importante es, che, el subyacente o en lo que invirtió el fondo, ¿está exento por la ley? Sí, ok, me quedo tranquilo de que ese fondo eventualmente, seguramente va a estar exento también al 31 de diciembre, ¿sí? Y muchas veces tratan de respetar, en la mayoría de los casos, las sociedades gerentes porque es muy sensible. Sería muy complicado si hoy FIMA por el money market, que todos, por ejemplo, los que cobran el sueldo y hasta pagar la tarjeta, invertís la plata en un money market para generar una rentabilidad y pagar esa tarjeta con un descuento. Y sería, si te agarra a fin de año justo ese tema y de repente cambia la composición del fondo y pasa a estar grabado y vos no te enteraste o no llegó el banco a publicarlo, es una macana. Con lo cual, en general, se respetan esos prospectos de inversión, pero bueno, está bueno tener también esta aclaración para hacer, viste, un doble clic sobre los fondos comunes. Sepamos que hay una vueltita de rosca, que tenemos que ir a la sociedad gerente y chequear si la sociedad gerente me está avisando que ese fondo puede estar grabado o puede estar exento. ¿Sí? Muy claro. Avanzamos con algunos datos muy importantes que veníamos hablando antes y que también había muchas preguntas del tema. ¿Cuándo se presenta el impuesto sobre los bienes personales? ¿Sí? Por ejemplo, ponemos de ejemplo este año. Cierra 2023, ya estoy parado, por ejemplo, en enero, tengo claro todo mi patrimonio al 31 de diciembre, cómo dormí esa noche, ¿sí? ¿Cuándo se presenta? En junio, ¿sí? En junio siguiente se presenta sobre el periodo fiscal cerrado a diciembre del año anterior, ¿sí? Entonces, hay 6 meses para preparar esa declaración jurada, ¿sí? Y para pagar el impuesto, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Con esto les digo también lo que nos sucede a nosotros los contadores. En general, a ver, un extracto de una cuenta comitente se descarga hoy en día, es muy sencillo, y con lo cual en enero ustedes ya podrían ir preparándole al contador en una carpetita toda esta información y no llegar a los primeros días de junio o mayo tirándole todo o llegar hasta el último día para que pueda ver el extracto y analizarlo. Porque como les decía antes, tiene tantos temas que no solo afectan a las inversiones financieras, sino también a otros de los bienes, y es importante ser ordenado. Nosotros, una vez que nos empezamos a meternos en el mercado de capitales,
la idea no es que seamos expertos en declarar un impuesto que nos podamos declarar Ujú. nosotros. Me encantaría decirles que sí, pero hoy no sucede en Argentina. Con lo cual, lo importante, y les digo que el 50% de la declaración jurada es el orden, ¿sí? Tener todos los papeles ordenados, dárselos con tiempo al contador para revisarlos juntos, ¿sí? Y llegar para presentar esa declaración jurada en tiempo y forma. Si nosotros no presentamos ni pagamos en cierto tiempo que determina la FIB, tenemos consecuencias, vamos a tener que pagar intereses, vamos a tener que pagar multas, inclusive podemos llegar a ser embargados en nuestras cuentas bancarias o billeteras virtuales, ¿sí? Si yo no presento ni pago bienes personales, tengo una intimación de la FIB primero te avisa, te dice, che, tenés X tiempo para presentarla. No la presento, la FIB lo que puede hacer es embargarte, ¿sí? Para que puedas pagar. Entonces te embarga y te congela todos los fondos. Ni siquiera es que te congela el importe de lo que tenías que pagar de bienes personales, te congela todo. Y hasta que vos no pagues, y el proceso es bastante engorroso, se los cuento, pero tampoco es la idea que lo sepan en detalle. Pero una vez que uno recibe un embargo, lo que hace la AFIP es iniciar un juicio de ejecución fiscal, ¿sí? Es una medida para la AFIP garantizarse de que lo va a cobrar. Entonces ya empiezan a interactuar los abogados de la AFIP, lo que hacen es embargarte la cuenta y te mandan el detalle de lo que tenés que pagar para levantar ese embargo. Y ese detalle de lo que hay que pagar, una vez iniciado el juicio, ya no nos vamos por los intereses resarcitorios. No sé si habrán escuchado algunas veces que, no sé, X impuestos conviene meterlos en plan de pago e ir pateándolo en cuotas porque la tasa es mucho más baja que la inflación. Y eso sucede hoy en día. Ahora, una vez iniciado un juicio de ejecución fiscal, los intereses que corren son los intereses punitorios, no son intereses resarcitorios, que son mucho más gravosos que los resarcitorios, ¿sí? Y las multas también son mucho más gravosas. Y adicionalmente a esto, pongan el caso de que presento la declaración, no lo pago, ¿sí? A los 6 meses me intima la FIB, viene el abogado, me embarga la cuenta, me dice, che, tenés que pagar esto. Además, le tengo que pagar los honorarios, que es el 5% a los abogados, ¿sí? Bien. Es así como me escucharon. Y el abogado, hasta que no pagues ese 5%, vos podés pagar si querés el impuesto. Ahora, no pagaste los honorarios de él, no te levanta el embargo, ¿sí? Ojo que el sobrecosto de no cumplir en tiempo y forma con los impuestos tiene consecuencias. Y hoy la FIP, a diferencia de la FIP de hace 15, 20, 25 años, cuenta con muchas herramientas. Primero, para si inclusive vos no presentaste la declaración jurada, le digo varios temas. Las sociedades de bolsa están obligadas a informar las tenencias, ¿sí? Caja de Valores también informa las tenencias, con lo cual la FIP tiene todas las herramientas para poder determinarte el impuesto, para poder decir, che, pará, acá te hiciste el SOTE y no me lo declaraste, ¿no? Entonces, sepan que las herramientas, la FIP tiene todas las herramientas para poder determinar el impuesto, para poder intimarnos, para poder embargarnos y cada vez con tiempos más acotados, ¿sí? Antes por ahí sucedía, no sé, varios años hasta que te llega esa intimación, ¿no? O inclusive la FIP, ¿cómo se manejaba? Los impuestos, quizás no lo saben, pero está bueno también aclararlo, tienen una prescripción. Es decir, yo no presento ni pago X impuesto. Pasa el tiempo de la prescripción, AFIP no puede venir a buscarme por ese impuesto, ¿sí? Hoy en día, con la digitalización que hay, con las herramientas con las que cuenta la FIB, es muy sencillo antes de esos 5 años, que es el plazo de prescripción, que la FIB te venga a buscar y te haga la intimación, te embargue y quiera cobrarte el impuesto. Por eso, ojo con ese tema, seamos ordenados, primero por nosotros, segundo por la salud del contador, que encima es una época en junio donde vencen todos los impuestos. Mayo y junio es la temporada alta de los contadores que nos dedicamos a impuestos y imagínense el volumen y la cantidad de información y ni hablar con carteras, por ejemplo, de inversiones en el exterior. La tarea es realmente compleja, armar todo ese laberinto y después todo ese rompecabezas, cómo lo macheo con todos los bienes que yo también tenga, ¿sí? Por eso el orden, les digo, es el 50% de la declaración jurada. En enero, en febrero, vamos descargando los extractos bancarios, vamos descargando los extractos que puedo de las cuentas comitentes, ¿sí? Eso es muy importante. Contador Segundo sería. tema. Cuidemos a nuestro contador. Sería Total, la.
Nacho, Totalmente. tengo una pregunta que se viene repitiendo desde el principio y ahora que llegamos por ahí. ¿Quiénes presentan declaración jurada de bienes personales? ¿Todos Bien. paguen o no paguen? No, muy buen punto. Iba a ir a ese punto con el tercero de acá del mínimo no imponible, pero lo Ok. adelantamos y después vemos cómo se presenta. No todos presentan el impuesto sobre los bienes personales, ¿sí? Solo lo presentan aquellos que excedan el mínimo no imponible, ¿sí? Ahora, ese mínimo no imponible, AFIP lo publica cada año, una vez cerrado el año. Hubo años en que ese mínimo no se actualizaba. Imagínense con la inflación que hay. Ahora no recuerdo exacto, pero si fue 2018 o 2019, que el mínimo no imponible fue el mismo los 2 años. ¿Qué quiere decir con que no actualicen el mínimo no imponible? ¿Que se olvidaron? No, tiene una lógica. Si hay inflación, yo tenía un mínimo no imponible de 2 millones de pesos, hay un 100% de inflación y sigo con el mismo mínimo no imponible, ¿qué terminan haciendo? Y agrandando esa base de contribuyentes que van a pagar el impuesto sobre los bienes personales. Es muy sencillo. ¿Sí? A partir de ya del año pasado, el mínimo no imponible se actualiza por IPC. ¿Sí? Eso está bueno también saberlo. Es decir, que la actualización este año va a ser importante. El único tema es que la AFIP no toma el año calendario enero-diciembre para la actualización, sino que toma octubre contra octubre. ¿Sí? Entonces, una vez publicado perdón, me quedo con la AFIP, lo tengo entre ceja y ceja, publicado por el INDEC, el índice de octubre, que se publica en noviembre, ya nosotros podríamos hacer el cálculo sobre el del 2022 de cuánto va a ser ese mínimo no imponible para el periodo 2023, ¿sí? Con la inflación que hay, seguramente sea prácticamente el doble, ¿sí? Eso se los digo ya de movida, ya con el IPC de octubre del año pasado al de agosto, que fue el último publicado, ya tenemos una inflación que está rondando en un 100%, con lo cual falta septiembre, falta octubre cerrar, seguramente sea el doble, ¿sí? Entonces, como mínimo. Entonces, para el Ya con 2020, el dato de agosto estás si no hice mal la cuenta, en 21 palos. Si no hice mal la bueno, cuenta. Ahí exacto, por está. eso es el doble o inclusive más Más. seguramente sea, Sí, ¿sí? sí, sí. Así Perfecto. que para el 2022 fue de 11 palos, por eso les decía, si ustedes tienen inversiones, por ejemplo, tienen títulos públicos por 10 palos, ¿sí? Que están exentos, y después tienen CDR o obligaciones negociables en dólares por 3 millones de pesos, no van a pagar el impuesto. ¿Por qué? Van a armar dos columnitas. Voy a tener los bienes exentos, por otro lado los bienes grabados. Cuando llego al final de los bienes grabados, resto los 11 palos, ¿sí? Y si estoy por debajo, no pago el impuesto, ¿sí? Perfecto. Eso está bueno, por eso les digo, si bien mi recomendación siempre es contraten un contador en la medida en que ustedes, y esto está bueno que les quede este material para tenerlo siempre presente como un primer pantallazo. Che, si invierto en bonos del Estado y me quedo con eso al 31 de diciembre, sé que no tengo que llamar al contador porque voy a estar exento, ¿sí? En la medida en que también tenga en cuenta que, no sé, no tengo autos que estén grabados, que no tenga efectivo que declarar que también esté grabado. Bueno, es un todo, ¿sí? La declaración de bienes personales. Ahora, si sé que lo único que tengo son las inversiones en títulos públicos que están exentos, me quedo tranquilo. Y si tengo inversiones que están grabadas, pero están muy por debajo de los 11 palos 282, ¿sí? También van a estar exentos, ¿sí? Bien. Eso está bueno, el mínimo no imponible. Por suerte hoy prima la cordura y ese mínimo se va ajustando por inflación. Imagínense esos años 2018-2019 en donde no se actualizó el mínimo no imponible, en donde aplicaba la renta financiera, es decir, de repente todas las inversiones pasaron a estar grabadas y con un mínimo frisado. ¿Saben la cantidad de contribuyentes que pagaron bienes personales? Muchísimo, muchísimo. Con lo cual hoy se avanzó en ese sentido. Esto no quita de que se pueda modificar a futuro, ¿sí? Eso seguramente. Hay muchas cuestiones que AFIP, a través de una resolución, la puede modificar sin necesidad de una ley que pase por el Congreso, ¿sí? Por ejemplo, escalas, por ejemplo, el mínimo imponible, ¿sí? Entonces, a ver, la evolución de bienes personales también está bueno saberla. Durante el gobierno de Mauricio Macri se había presentado un proyecto para derogar el impuesto.
el impuesto sobre los bienes personales que afecta el patrimonio, en primer lugar, es uno de los pocos impuestos que todavía quedan en Argentina y no en el resto del mundo, ¿sí? Durante mucho tiempo sí estuvo en muchos países del mundo. Ahora, la tendencia y los impuestos van evolucionando y también pensando en estos fines extrafiscales que va buscando el legislador. Y también lo que se empezaron a dar cuenta es que grabando el stock, vos estás generando una doble imposición. ¿Por qué una doble imposición? ¿Por qué lo estoy grabando dos veces? Porque yo gané esa plata, ¿sí? Si pagué impuestos por el flujo, por la renta que generé, y además si compro y me quedo en stock, también vuelvo a pagar, es la misma plata, ¿sí? Con lo cual Sí. estoy grabando dos veces lo mismo. Bueno, por eso es un impuesto que en general suele disparar bastantes controversias, ¿no? Durante el gobierno de Macri, lo que habían hecho era, por varios años, ir bajando la alícuota. En un momento llegó a estar en 0,25 fija, ¿sí? Fija esa alícuota. Imagínense lo que veíamos recién. Hoy está en 2,25 para bienes en el exterior. Imagínense lo que subió el impuesto. Si la idea era 0,25 el último año y después desaparecer. Con lo cual, y ya sabemos en Argentina, ¿no? Que lamentablemente el tema de la seguridad jurídica muchas veces termina afectando nuestro día a día y tenemos que estar muy encima de estas modificaciones, porque yo pensaba que iba a bajar el 0,25, entonces empecé a invertir, no importa en X bienes, porque la alícuota era muy baja, y de repente cambio de gobierno y no solo que aumentan la alícuota para los bienes en el país, sino que la aumentan al 2,25 para los bienes en el exterior. ¿Sí? No. Y eso es importante. Nacho, entonces, perdón, a ver si te seguí bien. Sí. Si no, te agarro todos mis activos grabados, los no grabados, los restos, y no supero el mínimo no imponible, no presento declaración jurada, la presento igual, de bienes No, no, personales. no. No, no, no. Hay que presentarla, pero a modo informativa. ¿Sí? Vos Perfecto. informás, pero no tenés que pagar nada. Bien. Y ¿Sí? si yo venía a pagar, o sea que si venía presentando y pagando, y de golpe por algún motivo ahora no tengo que pagar, igual la sigo presentando. Sí, si estás inscrito en el Clarísimo. impuesto, Bien. lo tenés que pagar. Eso también está bueno el punto, Mario, por lo siguiente. Uno cuando tiene que hacer la presentación de bienes personales, te tenés que inscribir en el impuesto. Si no, AFIP, cuando vos entras en el servicio web, que acá en cómo se presenta los detalles, un servicio web en la página de la AFIP, ingresando con quit y clave fiscal. Si vos querés ingresar en el servicio y presentar, si no estás inscrito, no te deja hacer la presentación. Entonces, una vez que estás inscrito, por ejemplo, yo el año pasado tributé bienes personales, tenía todos los bienes grabados. Sé este año que vendí todas las inversiones por X motivo o me compré una casa y como es casa habitación no tributo el impuesto, me doy de baja. Me puedo dar de baja de bienes personales, entro en la página de la FIP, el trámite es muy rápido, muy sencillo, le indicás el periodo y este año no presentás la declaración jurada. Creo ¿Sí? que es súper valiosa esa aclaración. Genial. Sí, y en esto también juega el tema de la autodeclaración de impuestos que rige en Argentina, que les decía antes. Soy yo el que tengo que darme de alta, soy yo el que tengo que declarar, el que tengo que pagar, o el que le tengo que decir a la FIP que me doy de baja porque no voy a tributar el impuesto porque estoy exento. ¿Sí? Bueno, eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Acá lo que les decía antes, esta es la tablita que quedó para 2022 con las alícuotas. ¿Sí? Esto es para los bienes en el país. Es decir, como decía Mario antes, agarro todos mis bienes, separo lo exento y lo que no está grabado en el impuesto, ¿sí? Y me quedo con todos los bienes grabados, ¿sí? Esos bienes grabados superan el mínimo no imponible, los 11 millones, y queda un excedente. Bueno, tengo que ver ese excedente por qué línea entra, ¿sí? Si tengo 3 millones de pesos, ¿qué voy a pagar? Voy a pagar un impuesto fijo de cero, es decir, no hay impuesto, pero sobre el excedente me va a calcular la alícuota del 0,5%, ¿sí? Sobre el excedente, ¿sí? Ahora, si de repente estoy entre 33 millones y 188, pago, ¿cómo se calcula? Un impuesto fijo 293.805,76 más el 1,25% sobre el excedente de 33, ¿sí? Siempre ven que el excedente termina siendo el tope de la escala anterior, ¿sí? Ujú. Eso es para lograr la progresividad y también el hecho de tributar sobre el excedente y no que si me paso por
10 pesos del mínimo no imponible termine recayendo en la alícuota máxima, es justamente lograr esa progresividad, esa equidad y que en definitiva que paguen más. A ver, podemos estar de acuerdo o no con el impuesto, pero yo les estoy explicando la lógica del legislador, que terminen pagando más los que mayor capacidad contributiva, los que mayor stock grabado tienen, ¿sí? Porque si no sería injusto para alguien que se excede por 1 millón de pesos del mínimo no imponible, terminar pagando una alícuota del 1,75 y que pague lo mismo que una persona que tiene un stock de, no sé, 1.000 millones, 600 millones, ¿sí? Eso lo que logra es la progresividad en el impuesto. Esta escala también se va a actualizar, la publica la FIB una vez cerrado el año, ¿sí? Bien, perfecto. Ahora, tema importante acá, alícuota bienes en el exterior. Como les decía antes, hubo una modificación publicada por una distinción de alícuotas entre los bienes situados en el país y los bienes en el exterior. Ahora, el porqué de esto es porque tratan de buscar y financiar el mercado doméstico, ¿sí? Y que la gente tenga un incentivo más para, ante la duda de, che, invierto afuera, invierto acá, bueno, invierto acá porque estoy exento, ¿sí? Como también les repetía antes, no es ese el único análisis, si quieren, simplista que hay que hacer, sino el análisis pasa por muchos temas. Primero, ¿la rentabilidad me cubre el impuesto? Ok, me quedo tranquilo. Segundo, ¿me quiero salir del riesgo argentino? ¿Me quiero cubrir de devaluaciones del tipo de cambio? La verdad que no me importa pagar el 0,70 o el 1,20 o el 1,80. Yo quiero estar tranquilo con mi plata y la tengo en una cuenta comitente en el exterior e invertido en activos que están grabados. Bueno, pago el impuesto contento, pero yo sé que son las elecciones y no me importa quién gane, qué suceda, sé que estoy resguardado con esos activos en el exterior, ¿sí? Otro tema que no aclaré antes es, les había dicho que el criterio en bienes personales es el criterio de residencia del emisor, ¿sí? Del título. Con lo cual, si yo tengo una cuenta una cuenta comitente en cualquier broker del exterior, pero en la cuenta comitente estoy lleno de AL30, de GD35, esos bonos van a estar exentos, ¿sí? No importa que yo los tenga en el exterior, sino importa el emisor de esos bonos, que era el Estado Nacional o inclusive el Estado Provincial o el Tesoro, etcétera. Pero bueno, cualquier organismo estatal, bueno, no importa que yo lo tenga en el exterior, voy a estar exento, ¿sí? Eso está bueno. Ahora, Pregunto que hay diferencia entre los bonos del gobierno nacional y los subsoberanos. Así que gracias, Nacho, un muy buen punto que aclaraste exacto. ahí. Ahora, tema repatriación. ¿Qué es la repatriación? Cuando sale esta modificación, haciendo esta distinción entre los bienes situados en el país y los bienes situados en el exterior, lo que se le ocurrió al legislador es, che, en el caso de que vos tengas la mayoría de tus inversiones en el exterior, que si vos las dejás afuera y superan estas escalas, te van, por ejemplo, al 2,25, ahora vamos bien cómo se calcula, pero y supera el 2,25. Ahora, si traes una partecita de eso hasta el 31 de marzo, es decir, 31 de diciembre, vos sabías en qué bienes estaban posicionados, tenés 3 meses para traer esa plata, el 5% de lo que representan tus inversiones en el exterior o tu stock de inversiones en el exterior o de bienes en el exterior. Obviamente, si tenés un inmueble en el exterior, no lo podés traer. Ahora, si lo haces líquido y traes de esa plata el 5% y lo dejás acá en Argentina hasta el cierre del año, AFIP que dice, no, no te va a aplicar estas alícuotas, sino que te vas a ir a la tablita anterior, ¿sí? Es decir, me traigo el 5% y en vez de pagar el 2,25, termino pagando el 1,75, ¿sí? Con lo cual, eso es importante, está bueno. Varios temas con la repatriación, igual es un tema muy técnico y en esto está bueno seguirlo de la mano con un contador. Tiene que ser el 5%, les dije, de ese valor. Se tiene que depositar, vos lo tenés que transferir a una cuenta especial en el banco con el que operes en Argentina, ¿sí? Cuando vos le digas al banco, che, tengo que hacer una transferencia del exterior a mi cuenta acá en el banco local, el banco te va a abrir una cuenta especial en la que después el banco inclusive también informa a la FIB donde va a estar esa plata, ¿sí?
Ahora, esa plata puede tener tres destinos, ¿sí? Que uno repatrie. Venderla por mulk, directamente esa opción la tachamos, ¿no? Porque hoy con la brecha deberías vender al tipo de cambio oficial, nadie va a hacer eso. En segundo lugar, invertirlo en fideicomisos de inversión productivas del vice, ¿sí? Eso así lo menciona directamente el decreto. Hay que ver cuáles son esas inversiones o esos fideicomisos del vice en los cuales yo puedo invertir para no perder el valor de esa plata y seguir invirtiendo. O una alternativa que agregaron fue la suscripción en fondos comunes de inversión autorizados por CNB, ¿sí? Eso no todos los fondos van a estar en este régimen, sino solo los fondos autorizados por CNB y que estén explícitamente detallados, ¿sí? En este caso, las condiciones también, el 75% no es que tiene que estar en bienes exentos, sino que tiene que estar en bienes situados en el país, ¿sí? Eso es lo que dice la norma. Con lo cual, traigo la plata a mi cuenta especial en mi banco acá, ¿sí? No quiero perder el valor de esa plata o quiero seguir invirtiendo esa plata, pero la dejo en Argentina hasta el 31 de diciembre, bueno, suscribo un fondo que cumpla esas condiciones, ¿sí? Y me quedo tranquilo de que por lo menos traje ese 5%, pero esos 5% los sigo invirtiendo, ¿sí? Yo, para recapitular un poco yo, y cuando calculo el monto, el mínimo imponible, me dijiste que sumo todos los activos, acá y afuera, ¿está bien? Sí, exacto. Después, Eso es importante. Eso, cuando pago, lo separo y las alícuotas van, la slide anterior para lo que es doméstico y esta slide para lo que es extranjero, estos montos se separan entre acá y sí, afuera, o sea, sumo todo, pero se después lo sepa. separo. Perfecto. Exacto, exacto. En realidad lo que se hace es, vos cuando lo estás cargando en la página de la FIP y pones que es del exterior, el Mm, aplicativo mismo, el servicio web, ya te lo separa. No lo tenés que separar vos después, sino que después cuando haces la carga de todos los activos que vos tengas, lo que sucede es, te vas a cerrás la carga, vas a un apartado que se llama determinación del impuesto y la FIP ahí te aclara y te dice, bienes situados en Argentina, X alícuota, X impuesto. Bienes situados en el exterior, X alícuota, X impuesto. Después se paga todo junto, porque se paga con un solo web, ¿sí? Pero perfecto. el aplicativo hace la distinción sola, ¿sí? Y algo importante también a tener en cuenta que eso también para ver es lo siguiente. Ven acá arriba del cuadrito que dice valor total de los bienes del país y del exterior, ¿sí? Y cuando íbamos para abajo es valor total de los bienes que exceda el mínimo no imponible para alícuotas situadas en el país, ¿sí? Para los bienes situados en el país. Con lo cual, yo primero veo todos mis bienes, ¿sí? Sumo exterior y local. Si lo exterior y lo local no supera el mínimo no imponible, no pago el impuesto, Bien, ¿sí? Ahora, si supero, tengo que ver, bueno, ¿son todos activos situados en Argentina? Ok, o sea que el emisor de esos activos está situado en Argentina, ok, entro solo por esta tabla. Ahora, tengo un mix de los dos, lo que dijo el legislador es, para el cálculo del impuesto que aplica sobre los bienes situados en el exterior, es, tengo que sumar la totalidad de los bienes. Alguno me podrá decir es injusto y seguramente tenga razón, porque yo digo, si yo ya los bienes en el país entro por X tabla, ¿por qué después los tengo que sumar? Porque en realidad, si por ejemplo yo solo tengo una tenencia de 4 millones de pesos en el exterior, cualquiera agarra y dice, che, voy por la primera línea, qué bueno, pago el 0,70. No, tenés que sumar todos los bienes grabados en el país y quizás vos tenés otros bienes grabados que superan el valor y terminás yéndote a la alícuota del 2,25. claro. ¿Sí? Ojo con ese tema. Inclusive vean los números, por ejemplo, para 2022. El mayor, la alícuota del 2,25 es para 33.846.000 si excedo. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que era el número para la escala, la mayor alícuota de los bienes situados en Argentina, 564 millones. ¿Sí? Con esto creo que no hay que explicarlo demasiado lo que buscó el legislador, ¿no? Poniendo un número muy bajo para la totalidad de los bienes, es, che, apenas tener una inversión en el exterior, seguramente no vayas a la alícuota del 0,70, vas a ir del 1,20 en adelante, ¿sí? Eh, eso está bueno para tener presente en el cálculo. Por eso les digo,
Suena sencillo a priori, van a entrar en el aplicativo, van a cargar, van a decir, che, qué fácil es esto. Ojo con estas cosas porque son recovecos, son muchos tips, hay mucho detalle que es importante que tenga la supervisión de un contador. ¿Sí? Ahora bien, terminando los temas técnicos de la liquidación de los bienes sujetos a gravamen, bienes exentos, este tema está bueno darlo y lo hablábamos con Mario en una charla que tuvimos que dar hace poquito en Tenaris sobre cómo afecta la coyuntura macroeconómica la declaración de impuestos. Algunos de ustedes se habrá asustado con las alícuotas de los bienes, por ejemplo, en el exterior, que en general, pongan el caso, estoy invertido en un treasury, que el treasury por ahí me paga una tasa entre 4 y 5%, hoy están bastante altas. Ahora, si de eso yo tengo que pagar el 2,25 del total de lo que tengo invertido, y la verdad es que la rentabilidad de la inversión es mucho más chica, te come casi la mitad de la rentabilidad, ¿sí? Ahora bien, ese es el primer análisis que uno hace. Che, al final me conviene tener la plata afuera porque me come el 50%, cuando si la tengo acá en determinado activo voy a estar exento. Ahora, varios temas importantes y esto va cambiando a medida que va cambiando la macro de Argentina, pero algo que sucedió en los últimos años con brecha cambiaria es lo siguiente. Como hablábamos antes, los activos en dólares van a estar valuados al tipo de cambio oficial, ¿sí? Tengo Treasury, ¿sí? O cualquier otra inversión en el exterior, ¿sí? Lo evalúo si estaba cerrando la declaración 2022, a 176,96. No a dólar MEP, no a dólar cable, al dólar oficial, ¿sí? Con esto, ¿qué les quiero decir? Ya ahí la alícuota del 2,25 pasa a ser una alícuota de la mitad mínimamente. Se acerca más al 1 que al 2,25, ¿sí? Ahora, si además esa alícuota que efectiva termina siendo del 1% por la brecha cambiaria, yo les digo que entre que determino el impuesto, que yo ya el 31 de diciembre sé los bienes sobre los que pago, y la fecha de pago transcurren 6 meses, ¿sí? 6 meses, quiere decir que y encima el impuesto queda a valores nominales a diciembre. Yo lo calculo a diciembre. Si en junio el dólar estaba 1.000 pesos, no vuelvo a hacer el cálculo del impuesto sobre los 1.000 pesos. Es la foto al 31 de diciembre, tanto para nosotros como para la FIP, ¿sí? Entonces, lo evalúo a 176,96. Después hay un salto en el dólar oficial, no me afecta. El impuesto queda a valores nominales calculado a esa fecha, ¿sí? Entonces, tenía el 2,25. Resulta que por la brecha cambiaria, al final la alícuota termina siendo del 1%. Y si tengo 6 meses para pagar ese impuesto y puedo invertir la plata, y seguramente pague el impuesto con algún descuento, ¿sí? Y esa alícuota Claro, que en un principio yo me había asustado, digo, che, es del 2,25 y puede llegar a ser una alícuota efectiva del 0,40, 0,50%, ¿sí? tal cual. Entonces, por eso les digo, arriba de la mesa todas las herramientas, trabajo en equipo con el contador, porque por ahí yo rápido tomo una decisión de vender un activo que está en el exterior porque me iba a comer la mitad de la rentabilidad y cuando me siento con mi contador me dice, che, pero pará, vas a pagar solo el 0,40, 0,50 final, ¿sí? Una cosa es la teoría, lo que dice la ley, y otra cosa es cómo va afectando distintas variables macroeconómicas, ¿sí? La determinación de impuestos, ¿sí? Clarísimo, Nacho, clarísimo. Eso es muy, muy importante. Y esto lo digo no solo para los bienes en el exterior, digo, solo tributo por bienes locales, ¿sí? Valúo también si están en dólares o inclusive si están en pesos, ¿no? Se calcula el impuesto a valor nominal a diciembre. Yo después separo esa plata, sé que tengo que pagar 200.000 pesos de impuesto. Separo esos 200.000 pesos de impuesto, lo pongo a invertir en cualquier inversión, ¿sí? Total, acuérdense que bienes personales es la foto al 31 de diciembre, pero en cualquier inversión que me genere una rentabilidad, y quizás cubro con la rentabilidad que me genero en esos 6 meses, con la inflación que hay, gran parte de ese impuesto, ¿sí? Sí, Con lo cual, tengamos en cuenta esos temas de cómo son las liquidaciones, qué variables entran en juego, valuaciones, qué dólar uso, cuánto es la inflación, cuándo se paga. No se paga el 1 de enero. Si fuera por la FIB, adelantaría por temas recaudatorios al 1 de enero la presentación. Si total vos al 31 de diciembre ya tenéis todos los datos. Bueno, quedó a junio, ¿sí? para Eh, hacer una cuenta sencilla, muy básica y está mal hecha. Si vos tenés que pagar 200 lucas de impuestos y lo ponés en caución a un día que estaba alrededor del 98, en
6 meses te da 98.000 pesos, o sea, estás pagando casi la mitad del impuesto con una inversión Sí, libre de riesgo. Y está mal totalmente. hecha la cuenta porque no estoy considerando la capitalización y todos los chiches. Es muy importante lo que vos decís, esta planificación fiscal y entender eso que estás, ese orden que vos estás poniendo. Exacto, este es el valor agregado que yo les digo que les va a dar el contador. Porque si yo entro en cualquier página y pongo, y hagan, si quieren la prueba ahora, googleen a qué alícuota paga el CDR, van a encontrar notas donde dice que paga la escala del 0,7 al 2,25 y nada más. No encuentran nada más. Lo único que van a encontrar es eso. Ahora, el contador que se dedique, que es especialista en este tema, te va a sentar y te va a decir, che, recordá esto, podés, como decía Mario, ponele a invertir, pagás el impuesto con descuento, inclusive después, más allá de todas estas variables que disminuyen la tasa efectiva y la incidencia del impuesto, inclusive llega junio y la AFIP prepara un plan de pago. Ujú. ¿Sí? A pagar en 3 cuotas, con lo cual, ojo con esos temas. Después la alícuota efectiva, cuando uno hace el cálculo integral, termina siendo muchísimo menor, ¿sí? Por eso cuando muchos se quejaban, cuando sale la distinción para bienes del exterior, y decían, ¿cómo puede ser el 2,25? Es una alícuota para un impuesto al patrimonio, es altísima. Y más con las rentabilidades estándares que se generan, ¿sí? Y cuando muchos que tenían activos en el exterior salían a quejarse, viste, después el contador los codiaba y me ha tocado estar en reuniones donde le dice, che, ojo que en realidad hay una brecha, pagás al oficial, pagás al uno, además podés invertir la ITA y terminás pagando el 0,30, 0,40. Ah, listo, dejo la plata en el exterior invertida y lo pago contento esa plata. Y encima, después cuando tengo que pagar, me adhiero a un plan de pago con una tasa que es menor a la inflación. Bueno, son todos temas de planificación, todo, y lo repito, todo dentro del marco de la ley, ¿no? Esto Bueno, no, no. ni por asomo es evasión tributaria, ni nada por el estilo. Esto es todo, Evasión todo y surge, ilusión, ninguna de las dos, porque ninguna de las ninguna dos. de las dos. Todo surge de la ley y cómo afecta la inflación, cómo afecta la devaluación, no solo cuando nos juega en contra nuestro, sino en este caso a favor nuestro. ¿Sí? Con lo cual Sí, tengamos en cuenta estos temas siempre antes de las declaraciones juradas para ver, che, qué decisión tomo o qué no. ¿Sí? clarísimo, Por Lucho. último, si siguiendo con este tema de la planificación y esto que charlábamos, hoy estamos parados al 2 de octubre. ¿Sí? Recuerden, bienes personales, después esta misma flechita la voy a usar para ganancias para el miércoles, porque ganancias es el flujo de todo el año, ¿no? Pero estamos parados al 2 de octubre. Al 31 de diciembre, AFIP me va a sacar la foto de todos mis bienes y después yo voy a tener que determinar el impuesto, ¿sí? Entonces, a octubre, faltando 3 meses para que cierre el año, creo que es un buen momento para ir haciendo repaso, inclusive sobre esta información que a ustedes les va a quedar, e ir viendo con la tenencia que yo me voy a querer quedar al 31 de diciembre, ¿sí? O inclusive, yo lo que hablábamos antes con Mario que estaba muy bueno, tengo dólares o los pesos en la cuenta comitente porque, no sé, se me acreditó una renta porque vendí una inversión y todavía no tomé la decisión de invertir en nada o me quiero quedar en cash. Bueno, si ustedes hacen una transferencia a la caja de ahorro, en la caja de ahorro van a estar exentos, ¿sí? Y después no tienen un límite de plazo de decir, uy, che, tengo que quedarme 6 meses en la plata con la caja de ahorro. No, el 1 de enero volvés a transferir de la caja de ahorro a la cuenta comitente, ¿sí? Claro. Eso es importante, tengamos en cuenta 2 de octubre, cómo queremos dormir el 31 de diciembre, no solo brindando por año nuevo, sino también planificando fiscalmente los impuestos. ¿Sí? Así que importante como recomendación, lo repetí varias veces, pero insisto siempre en el tema. Primer pantallazo es tarea nuestra. Voy al cuadrito y me fijo en qué estoy invertido. ¿Está exento o está grabado? ¿Cuál es el mínimo no imponible? ¿Lo supero o no lo supero? ¿Sí? Si estoy complicado con esos temas, tengo muchos bienes grabados o tengo dudas, tengo por ahí activos financieros grabados que no superan el mínimo, pero tengo otros bienes que sí lo pueden superar, bueno, contrato un contador, llamo, siempre está bueno, lo decíamos el otro día con Mario, tener un familiar, un amigo cercano que sea contador con el cual evacuar este tipo de dudas, ¿no? Siempre si están en algún lugar y alguien le dice que es contador y dedicado a impuestos, bueno,
levanten la oreja, ¿no? Está bueno siempre tener a alguien de confianza y poder consultar estos temas y poder planificar juntos. Antes lo que sucedía cuando las leyes eran menos complejas, cuando no afectaba tanto la macro, la determinación de impuestos, las declaraciones eran mucho más sencillas. Hoy el grado de complejidad para cualquier persona, inclusive para un inversor minoritario, es tal el grado de complejidad que es muy importante tener ese asesoramiento. ¿Sí? Y más con las Totalmente. consecuencias que les dije. Te intiman, te cobran intereses muy gravosos, cercanos al índice de inflación, te embargan las cuentas, te ponen multas, multas que pueden llegar a ser el impuesto, 2 veces el impuesto, 3 veces el impuesto. Ojo con esos temas. No, no nos durmamos con este tema. Tampoco, lo recalco siempre, ¿no? No es solo, la inversión no tiene que ser solo una decisión puramente impositiva. Es uno de los cuadritos, de la herramienta que tenemos que tener arriba de la mesa para analizar todo. Rentabilidad, cómo me afecta el impuesto, cuáles son mis deseos, quiero cuidarme del tipo de cambio, bueno, sé que quizás tengo que pagar impuestos, ¿el impuesto lo cubre? Sí, no. Bueno, todo, tenemos que tener todas las herramientas arriba de la mesa y esa fue un poco la idea que veníamos hablando con Mario, que surgían también muchas inquietudes de ustedes y de todos los que se suman a los cursos con este tema impositivo. No vamos a salir de estas 2 clases siendo expertos, pudiéndonos declarar nuestras presentaciones, sino un Claro. pantallazo les va a servir para guardar el PPT y toda la charla para poder repasarla. Tienen nuestro correo también para hacernos consultas, dudas que hayan quedado. Primer pantallazo y después hago el filtro. ¿Voy con un contador o sé que voy a estar exento? ¿Sí? Sí. Nacho, yo tengo 5 preguntas que estoy anotando todo. Primero, eh, porque algunas preguntas lo hicieron. Cuando tengo que pagar bienes personales, el precio que mira AFIP es el precio de la negociación en pesos o en dólares, por más que están un poco arbitrados, creo yo. Sí, sí. AFIP publica las tablas y publica Bien. años anteriores, publicaba, por ejemplo, AL30 en pesos, AL30D y te ponía el valor en dólares. Lo que muchos hacían eran, más allá de que por ahí lo habían comprado en pesos, era evaluarlo en dólar al tipo de cambio oficial, ¿no? Bueno, ojo con eso. Hoy AFIP, si ustedes se descargan la última tabla del 2022, está todo publicado en pesos. ¿Qué sucede con este tema? Si está publicado en pesos y a un valor de mercado, seguramente tenga implícito un dólar que no es el dólar oficial. ¿Sí? Bien. Entonces, ahí hay que tenerlo bien en claro. Voy a la tabla de AFIM, me fijo que está evaluado. Ahora, si es una inversión en el exterior, que la tabla de AFIM no te dice cuánto cotizaba un treasury, solo las inversiones que publica la AFIP. Ahora, si hay una inversión que está por fuera de esas tablas, que es en dólares, tipo de cambio oficial. ¿Sí? Otra, ONs en dólares que vimos al principio, ONs en dólares que vimos al principio, que si están denominadas en dólares, están grabadas. ¿Implica, afecta en algo la ley, si es ley doméstica o ley extranjera, para ser considerada activo nacional o activo extranjero? No afecta la ley. Simplemente tenemos que seguir el criterio de bienes personales de residencia del emisor. ¿Sí? Perfecto, Si el genial. emisor es un residente en Argentina, no importa si lo emite bajo legislación local o sobre legislación extranjera, sino que va a seguir el mismo tratamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el concepto es el de residencia del emisor. Siguiente, dos o tres preguntaron, dólar cable. Yo tengo dólares en la cuenta de la comitente porque me pagó un dividendo, un CDR, o tengo dólares por ser un operatorio y tengo una cuenta en dólares afuera. ¿Eso está grabado? ¿Cómo está grabado? Eso está grabado y va al tipo de cambio oficial. Muy buena Bien, pregunta. No importa si es dólar cable, que la cotización sigue el contado con liqui y es más alta con el MEP o lo que fuera. Son dólares, para la FIP los dólares, si yo los tengo abajo del colchón o si los tengo en una cuenta comitente, van a ir al tipo de cambio oficial. ¿Sí? Los dólares en caja de ahorro los voy a declarar al tipo de cambio oficial, pero van a estar exentos. Ahora, los dólares que sí van a estar grabados y que me pueden generar un impuesto, van al tipo de cambio oficial. genial. Me quedo, yo te libero.
Viste que hoy podemos fondear nuestra cuenta comitente, los fondos de la cuenta comitente desde una cuenta bancaria con el CB larga U o desde una billetera virtual con la clave virtual uniforme. Los fondos en la billetera virtual que pueden ser usados para fondear una cuenta, ¿están alcanzados por bienes personales? Están grabados también, exacto. Yo Bien. creo que en ese sentido falta ayornar un poco, ¿no? A la ley y con lo que sucede hoy en Argentina y cómo van cambiando las cosas, porque la verdad es que si yo tengo la plata, a ver, y esto también es una aclaración que está siempre bueno hacerlo, la plata en Mercado Pago, Mercado Libre informan a la FIP. Mucha gente piensa que la paso a Mercado Pago, no tienen acceso, saben todo, tienen toda la información, ¿sí? Se asemeja a una cuenta en una entidad bancaria. Ese es el nivel de información que va a tener la FIB, ¿sí? Ahora, yo creo que si vos tenés la cuenta para la cuenta es plata declarada, plata que vos ganaste, que la venís declarando y por X motivo o la tenés parada en una caja de ahorro o la tenés parada en una billetera virtual y creo que el legislador debería hacer un esfuerzo para poder eximirlas, ¿no? Porque en definitiva el concepto termina siendo el mismo. Yo te digo, porque veo que ya están como... Si soy monotributista y tengo inversiones en el mercado, ¿presento bienes personales? Si sos monotributista y tus inversiones superan el mínimo no imponible, tenés que hacer la presentación, ¿sí? Después, si pagás o no, porque en realidad vos tenías la mayor parte de tus bienes son exentos, ok, haces la presentación informativa, pero presentar Sí. tenés que presentar. El monotributo, Sí. la cuota del monotributo, los únicos impuestos que cubre es IVA y ganancias. El monotributista no presenta declaración jurada de IVA, no presenta declaración jurada de ganancias, sino que paga una cuota que incluye el componente impositivo. La cuota se divide en dos: componente impositivo, componente previsional. Los impuestos que están en el componente impositivo son el IVA y ganancias, ¿sí? Perfecto. Y en el componente previsional es todo lo vinculado a aportes de seguridad social, ¿sí? Jubilación, etcétera. Ahora, Excelente. como verán, bienes personales, impuesto aparte, impuesto al cheque, impuesto aparte, ¿sí? Ojo con Claro. eso. No es que soy monotributista, no pago ningún impuesto, estoy exento de todo, no. Monotributo, sé que por IVA y ganancia voy a estar exento, ingreso bruto tengo que pagar, bienes personales, en la medida en que tenga que pagar, lo voy a tener que pagar, impuesto al cheque, impuesto sobre los sellos, patente, un montón de cuestiones. Ojo con esos temas, está bueno también entenderlo, qué incluye el monotributo y qué no. Nacho, la verdad que ha sido un lujo, creo que hemos aprendido un montón del impuesto sobre bienes personales y de otros impuestos. La verdad te agradezco por la generosidad, por contestar todas las preguntas, creo que ha sido muy clara esta exposición. Y nos vemos el miércoles con impuesto a las ganancias, ¿no? Sí, Este, va a ser interesante. prepárense para impuesto a las ganancias. El cálculo es un poco más complejo porque, como les decía al principio, el impuesto a las ganancias grava las rentas obtenidas durante todo el año, con lo cual el cálculo voy a tener que tener en cuenta el costo. Les adelanto algunos temas. El costo, voy a tener en cuenta cuánto vendí, muchas cosas a tener en cuenta. Hay inclusive mínimos no imponibles especiales para las rentas financieras. Cambia mucho, impuestos distintos, estructuras distintas, bienes personales foto 31 de diciembre, ganancias toda la película del año. Impecable. Bueno, Nacho, de vuelta, muchísimas gracias a todos los presentes. Nos llenaron de preguntas, estamos muy contentos porque seguro que despertó interés. Y nos vemos el miércoles 8:30 de la mañana. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.